Doy gracias a Dios porque me permite hacer la grabación de este tema. Vamos a continuar hablando acerca del mismo tema que hablamos en el tema anterior, haciendo un análisis en la Biblia con lo que se dice acerca de la ley de Dios. Analizando este tema y pensando en el mundo protestante, con el mundo protestante se reconoce a las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas que no son católicas, ni tampoco son de los católicos ortodoxos griegos, sino a las demás iglesias católicas. Quizá la iglesia presbiteriana también sea un poco diferente con respecto a lo que estamos señalando. Pero dentro del mundo evangélico hay un concepto acerca de cuando se habla de la ley de Dios. Este concepto acerca de la ley de Dios y nos estamos refiriendo como cuando hablamos de la ley de los 10 mandamientos, que dentro del mundo evangélico están de acuerdo en que 9 de esos 10 mandamientos están correctos y que son vigentes para los cristianos. Esos 9 mandamientos son los 9 mandamientos de la ley de Dios, aparte del sábado. Pero cuando se va a hablar del sábado, entonces se dice que la persona que guarda el sábado está judaizando, o sea, está trayendo las leyes de Moisés a la iglesia. Y las leyes de Moisés, Cristo las clavó en la cruz. Por lo tanto, aparte de no reconocer el sábado como un día de reposo, porque dice o piensan que el sábado es más bien para los judíos, que el sábado no es para los cristianos, entonces, aunque están de acuerdo con los otros mandamientos, por lo que cada mandamiento infiere en sí cada uno de ellos, pues está correcto que los cristianos lo podamos cumplir, pero con el sábado no, porque eso sería judaizar. Llevando este pensamiento al análisis siguiente, la ley de Dios que habla acerca del sábado, y el sábado forma parte de los 10 mandamientos, lo ponen como origen cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y establece la nación israelita. Dios la está estableciendo, pero Moisés es el instrumento humano que Dios está usando. Entonces, lo que se señala que la ley de Dios es del tiempo de Moisés en adelante. En el tema anterior yo estuve señalando que en la Biblia se encuentra que la ley de Dios es desde antes y no a partir de Moisés. Pero ahora vamos a hablar de ese mismo concepto, pero mirándolo desde otro punto de vista. Para que esto nos quede claro en nuestra mente, y tú que escuchas este tema, te quede claro, lo que queremos señalar es que bajo este concepto, la ley de los 10 mandamientos comienza con Moisés
porque si la ley de los 10 mandamientos es anterior a Moisés, ya no se puede decir que el que guarda el sábado está judaizando, porque el aspecto del judaizante comienza con Moisés. Si la ley de los 10 mandamientos fuera posterior a las leyes que Moisés escribió bajo la dirección de Dios, pues tampoco, porque tendría un origen más tardío y no se puede pensar en los 10 mandamientos para antes de Moisés. Mirándolo desde esta manera, vamos a encontrar que en la Biblia, que es la palabra de Dios, en la escritura bíblica, se enseñan cosas, se dicen cosas que señala directamente el error que tienen las personas evangélicas o de la religión cristiana que sea, o de cualquier religión que quieran decir lo mismo, como que la ley de los 10 mandamientos comienza con Moisés. Vamos a hacer un análisis bíblico donde digo desde ahora que estoy comenzando acerca de este tema, que no estamos tratando a fondo todo lo que se podría tratar, porque no estamos presentando todos los conceptos, todos los temas, toda la historia, todos los textos que hablan acerca de esto, sino que solamente vamos a señalar algunos, porque eso basta para que nosotros podamos comprender las cosas como son con respecto a la ley de Dios. Y también porque en temas posteriores vamos a analizar otras declaraciones que tienen que ver con estas o con varias de estas que estamos señalando. Lo primero que queremos señalar es un texto que ya nosotros hemos leído y hemos hablado en más de una ocasión. Vamos a repetir este texto. Vamos a buscar en la Biblia, Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Es importante que podamos entender, comprender lo que este texto está diciendo. Dice aquí, todo el que comete pecado quebranta la ley. Comienza el texto diciendo en su primera parte, todo el que comete pecado quebranta la ley. Pues el pecado es la transgresión de la ley. Primeramente, se señala esta declaración bíblica. Si cometo pecado, quebranto la ley. Quebrantar la ley es, o violar la ley, es cometer pecado. El pecado es violación de la ley de Dios. Aunque en la Biblia hay otros textos que señalan que el pecado es otra cosa, lo fundamental es este aspecto. Voy a aclarar. En la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. En la Biblia se enseña que el que no tiene a Cristo, el que está separado de Cristo, también es pecado. Pero en cuanto al pecado en sí, el pecado es violación de la ley de Dios. Voy a leer, voy a compartir otros textos que
tiene que ver con esto que estoy diciendo. El segundo texto que vamos a tratar, porque ya tratamos uno, está en Romanos capítulo 3 y versículo 20. Dice aquí, porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él. Eso es ante Dios. Y es claro, el texto dice, por las obras de la ley ninguno es justificado delante de Dios. Ya que por la ley se conoce el pecado. Una persona que peca, y todos los seres humanos hemos pecado, si guardáramos toda la ley de Dios todo el tiempo restante, no tenemos justificación porque ya violamos la ley, ya estamos condenados a la ley, pero a la misma vez el pecado no existiría si no hubiera la ley. El pecado se conoce porque existe la ley. Vamos a pensar que estamos conduciendo un auto en este momento. Llegamos a la intersección, llegamos a la esquina y hay allí un letrero que dice pare, stop o alto. Si nosotros no nos detenemos y pasamos de largo, violamos ese mandamiento que hay en las leyes del tránsito y podemos causar un accidente. Y si un vigilante, un policía de tránsito nos ve, nos multa. ¿Por qué nos multa? Porque violamos un mandamiento de las leyes de conducción, porque dice stop, hay que detenerse. Pero si vamos en el mismo auto más adelante y nos encontramos con las luces y tenemos una luz roja, o estamos llegando con una luz amarilla que señala que va a cambiar para roja, y nosotros seguimos y no nos detenemos, aparte de causar un accidente, estamos violando la ley del tránsito, porque ignoramos una luz roja. Una vez más, podemos causar un accidente o podemos ser multados porque estamos violando una ley. Esto es lo que la Biblia dice y señala a lo que nos estamos refiriendo. No podemos saber qué cosa es pecado si no existiera una ley que nos dijera que tal cosa no se puede hacer. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Si una persona, aunque dice que es cristiano, que se entregó a Dios, pero comete adulterio, un cristiano o una cristiana, está violando la ley de Dios. Pero si no hubiera ninguna ley que dijera que el adulterio es malo, no tiene condenación, no hay ningún pecado que se llame adulterio, porque no hay ninguna ley que lo esté señalando. Esto es una cosa que se cae por su propio peso. Es algo que no tiene problema para entenderse. El pecado nos enseña que violamos la ley y la ley nos enseña qué cosa es pecado. Otra ley que dice, no robarás, no hurtarás. Si yo robo, estoy violando la ley. Pero si no hay ningún mandamiento que diga no robes, yo no estoy violando ninguna ley. Si Dios ha dado una ley para el ser humano
para que el ser humano la guarde y actúe de acuerdo a lo que Dios dice. Si el ser humano obedece a Dios, no tiene problema. Pero si un ser humano desobedece a Dios, ya está bajo la maldición de la ley porque violó ese mandamiento. Aquí añado este otro concepto. Estar bajo la maldición de la ley no significa guardar la ley, sino desobedecerla. Porque cuando una persona obedece la ley de Dios, no comete pecado. Por lo tanto, no tiene problema. Pero cuando una persona comete pecado, está bajo la maldición de la ley porque la ley lo condena. De la otra manera, repito, si no hubiera una ley que nos dijera esto es malo, pues nada sería malo. El pecado se conoce porque la ley nos dice qué cosa es pecado. Voy a leer otro texto más. Este está en Romanos capítulo 7 y versículo 7. Dice aquí, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. El texto comienza, ¿vamos a decir que la ley es pecado? No, no podemos decir que la ley sea pecado. De ninguna manera podemos decir que la ley sea pecado. Al contrario, dice la Biblia, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. ¿Cómo es esto que conocemos lo que es pecado solamente por la ley? Pues claro, la ley es donde único está escrito qué cosa es lo que no se debe hacer y qué cosa es lo que se debe hacer. Entonces, al contrario, sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Yo puse hace un momentico el ejemplo o dos ejemplos distintos a este que se está mencionando aquí. Hablé del adulterio y hablé de robar. Pero aquí habla de la concupiscencia y señala que la concupiscencia es la codicia. No sabría lo que es la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Hay un mandamiento bíblico que dice que los hijos de Dios, los cristianos, no debemos codiciar. Si estos aspectos de la ley que yo estoy mencionando son a partir del Sinaí, del momento en que Dios le entrega a Moisés la tabla de los mandamientos, de los 10 mandamientos escritos por Dios, por el dedo de Dios, si la ley de Dios comienza a existir de ahí en adelante, antes del Sinaí no podía haber pecado, a menos que hubiera otra ley distinta a esta que nos señalara qué cosa es pecado. Repito este concepto que quiero que quede claro, porque a partir del próximo tema vamos a referirnos a estos ejemplos. Si la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, comienza con Moisés en el Sinaí, cuando Dios le dio los 10 mandamientos escritos por su dedo a Moisés, si la ley de Dios comienza ahí, desde Moisés hacia atrás,
hacia el momento de la creación y en el instante en que el ser humano cae en pecado, no habría ninguna ley que señalara lo que es pecado. Aquí encontramos un mandamiento que dice no codiciar. Pero si de Moisés hacia atrás existía el pecado, existía el mal, tenía que existir la ley de Dios, porque si no había ley, no había pecado, no había ley que, que se transgrediera. No se podía saber que la codicia era pecado si la ley no dijera no codiciarás. Y esto es lo que la Biblia señala. El pecado está señalado por la ley de Dios al instante. Y la ley de Dios es especialista en señalar todo pecado, porque hay una ley que dice lo que es pecado. Pero como que la ley, por guardar la ley, nadie es justificado delante de Dios, entonces la misma ley nos lleva a aquel que puede perdonar nuestros pecados. Y por eso la ley de Dios, de ella, se dice en la Biblia que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo, que la ley nos lleva a Cristo y que Cristo es el fin de la ley. O sea, Cristo es aquel al cual vamos porque la ley nos dice, ya pecaste, estás condenado, solamente Cristo te puede redimir. Solamente Cristo te puede perdonar. Solamente Cristo. Por lo tanto, la finalidad de la ley o el fin de la ley es enseñarnos qué cosa es pecado y enseñarnos a Cristo, que es el que nos puede liberar del pecado. Hasta aquí llego con este tema. Te pido que si crees que este tema vale la pena, le des like y que lo compartas con otras personas para que otras personas puedan ser edificadas. Situándonos en este mismo estándar que tenemos aquí, en este mismo instante, vamos a comenzar a analizar en el próximo tema qué pasó antes de Moisés. Así que por el momento terminamos y nos encontramos en nuestra próxima grabación.